Bartenders y aficionados a las bebidas artesanales, hoy vamos a preparar una gaseosa de limón, una gaseosa similar a la 7-Up. Pueden usar limón o lima, pueden usar lima-limón, también vamos a necesitar azúcar y por supuesto clavito de olor, uno para darle un toque y una semillita de cardamomo. Es una gaseosa casera, una gaseosa artesanal de limón, similar a la 7-Up. Así que, bueno, vamos a verla, cómo la hacemos. Ahí les dejo toda la receta en los comentarios y en la descripción. Nos vemos. 10 segundos más tarde. Primero, como vemos en el video, vamos a sacar todas las cáscaras de limón y le vamos a quitar la parte blanca. Esto es para hacer un jarabe para nuestra futura gaseosa de lima-limón, similar a la 7-Up. Entonces, cortamos la cáscara de limón y le retiramos la parte blanca como vemos en este video. Una vez pelados todos los limones, vamos a extraerle el jugo, lo vamos a exprimir. Lo cortamos al medio y lo exprimimos con un exprimidor, puede ser eléctrico o un exprimidor manual. Con los restos de limones los ponemos en una olla y procedemos a agregarle azúcar, porque vamos a preparar un jarabe para nuestra gaseosa de limón similar a la 7-Up. Como vamos a preparar nuestro jarabe, le agregamos proporciones iguales de azúcar y de agua. Por ejemplo, una taza de azúcar y una taza de agua. Llevamos nuestra preparación a fuego lento para que se integren todos los ingredientes. Durante la cocción agregamos un clavito de olor y una semilla de cardamomo. Esto le va a dar un toque más especiado, pero va a ser muy similar a una gaseosa 7-Up. Revolvemos suavemente hasta que se integren todos los ingredientes y esperamos unos minutos. Seguimos revolviendo hasta que esté todo absolutamente integrado y cuando rompa el hervor apagamos nuestro fuego mientras seguimos revolviendo hasta que se quede a temperatura ambiente. 10 segundos más tarde. Acá tenemos limón exprimido y el jarabe ya preparado. El dulzor que quieran, yo hice 1 a 1, pero igual le voy a agregar un poquito más de azúcar. Ahora, a este concentrado del cáscara de limón y toque de limón, clavito de olor y cardamomo, lo ponemos en la licuadora. Filtrado, ¿no? Por supuesto. Esta temperatura ambiente. Agregamos nuestro jugo de limón exprimido. Les voy a dejar todas las proporciones en los comentarios, en la descripción, toda la receta, ¿no? Y agregamos una cucharadita más de azúcar, porque recuerden que las gaseosas son jarabes. Esta es una gaseosa artesanal. Vamos a simular una 7-Up y licuamos, siempre de menos a más. Listo. Y vamos a dejar que se integre. Vamos dejando que se integre, que se diluya todo, que se mezcle bien. Y bueno, luego volvemos a vertir acá también coladito. Vamos a poner aquí colado. Como queda, después va a hacer un filtrado mejor. Ya tenemos nuestra extracto, nuestro jarabe, nuestro sirup de 7-Up o de gaseosa de limón artesanal. Acá le pusimos 7-Up, gaseosa de limón, similar a 7-Up. Como siempre, ya la filtré, ya la colé, vamos a colarla una vez más para embotellar con el embudito y el algodón ahí. Lo introducimos, ponemos el algodón que no se caiga nada y seguimos filtrando una vez más. Para que quede lo más parecido a una 7-Up o a una gaseosa de limón. Mientras se termina de filtrar, nos vemos un ratito. Les recomiendo unos videos de licores artesanales y nos vemos para probarla, degustarla. 6 horas y media después. Estamos con nuestra 7-Up artesanal, con nuestra gaseosa de limón. Vamos a ponerle la medida que quieran. Vamos a ponerle, recuerden que es un jarabe, entonces le ponemos ahí una medita y obviamente vamos a necesitar un sifón para carbonatar. Un agua con gas puede ser también, en este caso un sifón. Vamos a estar ahí y con una cucharilla podemos remover un poquito. Recuerda que esto es casero, no es artesanal. Para que se integre y vamos a probarlo, a ver.
Huele a limón con notas especiadas. Está riquísima, es muy similar a una gaseosa tradicional de cualquier marca. Puede ser 7-Up, Manaus, Sprite, la que a ustedes guste. Puede ser la mitad y mitad, 30-70, 40-60, de 50-50, como ustedes quieran, pero es muy similar. Haciendo como un jarabe de limón, un jarabe de limón con azúcar. Obviamente el jugo de limón también exprimido. Lo vamos a utilizar y carbonatamos con agua con gas. O en este caso un sifón de soda es mejor porque se mantiene más concentrado la carbonatación. Así que bueno, los invito a ver otros videos de gaseosas artesanales que hicimos. De sandía, de jengibre, que están buenísimos. Licores artesanales también, cócteles y diferentes tipos de bebidas. Así que los invito a que se queden en el canal a ver otros videos. Y salute para todos. Qué rico.